Muy bien, hoy estamos en la penúltima sesión acerca de la serie que nosotros llamamos Desde la creación hasta Cristo. Habíamos estado estudiando por algunos días desde Génesis hasta llegar a la promesa ahí en Isaías de que el Mesías iba a venir. Así que hoy vamos a seguir y vamos a estar hablando, antes de celebrar la Pascua, qué fue lo que Cristo hizo. El próximo domingo nosotros vamos a estar estudiando cómo fue que Cristo logró comprar nuestra salvación. Hoy vamos a estudiar cuáles son los beneficios de eso. Así que vamos a adelantarnos un poco, vamos a irnos un poco más allá acerca de lo que Cristo logró después de haber muerto. Y el próximo domingo vamos a celebrar eso que Cristo logró. Así que si el próximo domingo usted viene, usted va a saber por qué celebrar lo que estamos celebrando. Así que en inglés le dicen Easter, nosotros le llamamos la Pascua. Y vamos a tener una celebración muy bonita, celebrando ese precioso sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén. Muy bien, hoy, entonces el tema que vamos a estar tocando hoy es, si hubiera que ponerle un tema, yo le pondría la obra más importante jamás hecha. Es la obra de Cristo. Ahora, yo quiero comenzar esta mañana hablando acerca de uno de mis escritores favoritos, acerca de teología. Es un escritor americano, entonces él escribe muchas cosas en inglés, pero también hay varios escritos en español. Él se llama R.C. Sproul, y este hombre escribió un libro que se llama La verdad de la cruz. En ese libro que yo estoy leyendo ahorita, él cuenta de que él una vez estaba enfermo, pero él es una de esas personas que no le gustaba ir al doctor. Él murió el año pasado en diciembre, pero él dice que no le gustaba ir al doctor. Entonces lo que pasó fue que un día le detectaron piedras en su riñón. Adivinen qué fue lo que hizo él cuando él se dio cuenta de que era insoportable el dolor que él sentía. Tuvo que ir al doctor. Así que estando ahí en el hospital, acostado en una camilla, alguien pasaba a través de los canales de televisión, hasta que esa persona que pasaba en esos canales de televisión se detuvo en un canal cristiano. Y una de las cosas que decía ese canal cristiano era un verso que es muy famoso, que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, R.C. Sproul dice que él había escuchado tantas veces ese versículo y como que pasaba así por encima de él y él no le ponía mucha atención. Pero ese día, ahí cuando él sentía que prácticamente su vida se estaba escapando de sus manos, al escuchar, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, él dijo, yo lo que necesito ahora es un Salvador. Porque él se estaba muriendo de dolor. Y la realidad es que muchos de nosotros, yo no sé si usted ha experimentado el dolor que produce las piedras en los riñones, yo no, gracias a Dios. Pero en circunstancias humanas, normalmente no nos acordamos de Dios. En circunstancias comunes, nosotros no pensamos de que nuestra vida un día va a terminar. Yo hablaba con un hombre justamente ayer y le preguntaba, si hoy te tocara morir, ¿a dónde crees que irías? Y él pues no sabía dónde iba a ir. La realidad es que nosotros pocas veces pensamos acerca de la eternidad, acerca de dónde vamos a pasar después de que nosotros partamos de esta tierra. Pero Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Y un día nos presentaremos delante de Él para rendir cuentas de lo que nosotros hemos hecho en esta vida. Ahora, lo que vamos a hablar hoy es acerca de cómo quieres presentarte ante ese Dios santo. ¿Quieres ir con las manos vacías? ¿Quieres presentarte a ese Dios sin haberlo planificado? Yo no. Yo quiero ir seguro de que el día que yo me presente ante Dios, nada malo va a pasarme. Así que hoy vas a tener la oportunidad de tomar la decisión de cómo te vas a presentar ante Dios. Hoy vas a entender el significado de la cruz. Así que cuando nosotros nos presentamos ante Dios al final de la historia,
Dios no va a negociar su justicia. El que necesite ser castigado, va a ser castigado. Aquel que haya logrado tener la paz con Dios a través de Cristo Jesús, va a obtener misericordia. Pero aquel que no ha entregado su vida a Jesucristo, va a recibir la completa ira de Dios. Así que hablaba ayer con este mismo muchacho y él me decía, ¿Jesucristo murió por los buenos o murió por los malos? Y mientras nosotros hablábamos, yo quería explicarle a él, ¿sabes qué? No hay ninguna persona buena en este mundo. Por lo tanto, la conclusión es que Jesucristo murió por los malos. Entonces, eso me trajo a la mente un episodio ahí en Génesis capítulo 18. No sé si ustedes han leído, pero dice que Abraham se encuentra con Dios y Dios dice, Abraham ha sido un buen hombre, ¿cómo voy a ocultarle lo que yo voy a hacer? Y dice que Dios le dice a Abraham, que va a destruir Sodoma y Gomorra. En los primeros siglos de la humanidad, imagínense cuánto se había corrompido la sociedad. Dice que era tan depravada la sociedad que Dios decidió traer juicio sobre estas dos ciudades. Ahora está ahí, dice que Abraham le dice, ¿y si encontrara Dios 50 justos ahí en la ciudad? ¿Destruirías la ciudad? Y Dios dice, por amor a los 50 yo no la destruiría. Y Abraham se pone a pensar y dice, ¿y qué tal si hay menos de 50? Y comienza a negociar con Dios. Y platica y le dice, si hubieran 45 personas, Dios, ¿destruirías la ciudad? Y Dios dice, por amor a los 45, no voy a destruir la ciudad. Y dice que yo no sé cuánto tiempo duró esta conversación de Abraham con Dios, pero negociando Abraham ahí llega hasta preguntarle a Dios si destruiría la ciudad aún si hubieran 10 personas. En ese momento Dios no le responde a Abraham. En ese momento dice que y Dios dejó a Abraham. O sea, lo que Dios quiere enseñarnos aquí, es inútil buscar una persona santa. Es perder el tiempo buscar una persona buena en este mundo. Lo triste de la humanidad es que no hay ni siquiera 10 personas, no hay ni siquiera uno en toda la tierra que se pueda llamar una persona buena. Así que cuando nosotros leemos la carta a los romanos, dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que llegamos a la conclusión que todos hemos ofendido la justicia de Dios. Por lo tanto, merecemos su juicio. Ahora, cuando nosotros ofendemos o nos rebelamos contra la justicia de Dios, lo que nosotros le estamos diciendo a Dios, Dios, no me importa lo que tú has dicho en tu ley, yo decido rebelarme y hacer lo que yo quiera. Esa es la situación de todo ser humano. Así que Dios castigará a los pecadores. Pero bueno, si Dios decide no castigar a un pecador, como Dios es completamente justo, alguien tenía que pagar. En español decimos, alguien tiene que pagar los platos rotos. Así que si Dios es justo, Dios no va a dejar pasar una falta. Dios no es como un policía, especialmente los policías de Latinoamérica. Yo me recuerdo un día en mi país, pasé un semáforo en rojo. La ley aquí en Estados Unidos dice que tú puedes doblar en rojo. Cuando el semáforo está en rojo, cuando la luz está en rojo, tú puedes doblar a la derecha con precaución. En mi país, eso no está en la ley. Entonces yo voy ahí, veo la luz en rojo, me miro a los dos lados y decido pasar hacia la derecha con precaución. Lo que no me fijé es que a pocos metros estaba un policía. El policía me hace la señal de que yo tenía que pararme. Y yo voy, estaciono mi auto y entonces el policía me dice, ¿sabe que usted incurrió en una falta, verdad? Y vengo yo y le digo, pues no sé, yo creo que se puede doblar con precaución a la derecha, eso es lo que dice la ley. Y él me dice, muéstrame dónde dice eso en la ley. Y yo le digo, pues no sé, pero eso fue lo que me enseñaron. Y entonces, yo le digo, muéstrame usted dónde dice que yo debo ser castigado por doblar a la derecha en rojo. Y él dijo, bueno, aquí dice que no se puede cruzar en rojo, simplemente. Entonces él comienza a negociar conmigo.
Y me comienza a decir cosas como, ajá, ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo hacemos aquí? Lo que él quería era que yo le dijera, bueno, te voy a ofrecer cierta cantidad de dinero y tú me dejas ir. Y cada vez se iba, pensaba y después regresaba y me decía, ajá, ¿y cómo le hacemos? Entonces, finalmente él vio que yo no quería darle dinero y me dejó ir. Lo que quiero que aprendamos con esto es que de Dios nadie se burla. Y si Dios tiene que castigarte, Dios lo va a hacer, porque Él es justo. Así que Dios no es como un policía que te va a decir, está bien, fallaste, lo voy a dejar sin que nadie pague. Alguien tenía que pagar. Pero nosotros tendemos a categorizar los pecados, ¿verdad? Tendremos a decir, bueno, este pecado no es tan grande, es una mentirita blanca. Aquella persona que está en aquel pecado, esa sí merece el castigo de Dios. Pero delante de Dios, la menor ofensa es una violación a su justicia. El problema aquí es que cuando nosotros violamos la justicia de Dios, estamos violentando la ley de un Dios eterno. Ahora, si yo ofendo a un niño, el castigo para mí no va a ser tan fuerte, pues es un niño. Pero si yo ofendo, digamos, al presidente de este país, si yo lo insulto, ahí sí voy a ir a la cárcel, ¿verdad? Ahora, imagínese usted ofender al ser más grande que existe en este planeta, ofender a Dios. ¿Sabe cómo va a ser las repercusiones de haber ofendido a un Dios eterno? El castigo va a ser eterno. Por eso aquellos que van al infierno van a estar una eternidad sufriendo ahí por haber ofendido a un Dios santo. Y yo quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos pecados necesito yo para ser imperfecto? ¿Cuántos pecados necesito hacer yo para ser un pecador? Simplemente uno. Si usted encuentra a alguien robando, usted, aunque sea la primera vez que lo vea robando, usted va a decir, ese es un ladrón. ¿Por qué cuando nosotros cometemos pecaditos, no nos queremos muchas veces llamar pecadores? Así que hemos ofendido a Dios. Entonces merecemos el castigo eterno. Ahora, usted puede decir, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Porque esta filosofía de este mundo nos dice, todos merecen una segunda oportunidad. Ahora, yo le quisiera hacer otra pregunta. ¿Cuándo violó usted por segunda vez la ley de Dios? Porque si no ponemos a pensar todos aquí, no voy a pedirle que levante la mano, pero póngase a pensar cuántos de ustedes han mentido. Ahora, levante la mano todo aquel que se ha enojado. No levante la mano. Entonces, todos hemos ofendido a Dios, en pequeña o en gran manera. Así que, aunque tuviéramos una segunda oportunidad, habríamos violado esa segunda oportunidad, habríamos violado la justicia de Dios. De hecho, lo hemos hecho. Así que hemos fallado. Pero si tuviéramos una segunda oportunidad, no le llamaríamos una segunda oportunidad. ¿Sabe cómo le llamamos? Nosotros los cristianos le llamamos gracia. Una segunda oportunidad le llamamos misericordia. Y la gracia y la misericordia son algo que nosotros no merecemos, sino algo que alguien decide darnos gratuitamente. Así que si reconocemos que hemos fallado, que Dios es un ser perfecto, el castigo debe ser eterno. Hemos fallado ante la justicia de Dios. Así que nos damos cuenta que la humanidad está perdida. Dice, cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínense una persona muerta, cómo huele de mal. Es más, una persona muerta no puede responder. Usted puede hablarle a un muerto y la persona no le va a responder. Así que esa era nuestra condición. Entonces, necesitamos entender qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero antes de entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, necesitamos entender cuál era nuestra condición antes de que Cristo hiciera el sacrificio por nosotros. Porque si usted no se da cuenta lo malo que usted puede ser, lo malo que usted es, usted va a decir, yo no necesito un Salvador.
Por eso necesitamos entender nuestra condición. Ahora, echemos un vistazo a lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ir rápidamente, Hebreos 7:22. Si alguien tiene ahí en sus Biblias, Hebreos 7:22. Dice ahí, por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Yo no sé cuántos de ustedes entienden esa palabra, fiador. Pero es muy acostumbrado en mi país que hay muchos vendedores ambulantes ahí por todas las calles. Ahora, interesante que los vendedores a veces llevan algunas revistas donde ellos pueden anunciar lo que están vendiendo. A mí me llegan aquí, a algunos de ustedes les llegan algunas ofertas a su correo, ¿verdad? Ahora, eso muchas veces lo motiva a comprar. ¿Saben lo que hacen en nuestros países, en muchos de los lugares? Para motivar más a la persona, si ellos andan vendiendo muebles de madera, muebles de metal, ellos tienen que cargar con esos muebles, ir y llevarlos en una carretita por todas las calles, y la gente al ver el mueble tan bonito, se motivan a comprar. Ellos caminan con esa carretita y en la mano caminan un bote de pintura, para que cuando el mueble se le quite un poquito, se raspe o algo así, ellos lo reparan ahí mismo, le echan pintura y el mueble se mira nuevo. Caminan un trapo en su mano también para limpiarlo del polvo. Entonces, yo recuerdo una vez cuando mi mamá compró un mueble de madera, un mueble que lo dividimos entre todos. Mi mamá tenía la primera gaveta, mi hermana tenía la segunda, mi otra hermana la tercera y yo tenía la última. Cada quien ponía ropa en su gaveta. Entonces, pero antes de que el vendedor pudiera darle ese mueble de madera a mi mamá, ella tenía que buscar una persona que fuera su fiador. O sea, si mi mamá no podía pagar la cuenta, esa persona tenía que pagar por ella. Ahora, cuando nosotros leemos ese versículo, dice Jesucristo es llamado fiador de un nuevo pacto. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando usted se dé cuenta que usted no puede pagar la deuda de pecados que usted tenía, Cristo Jesús apunta esa deuda a su cuenta. Y cuando Jesús está ahí en la cruz, en ese momento, sufriendo por los pecados de usted, Jesucristo dijo algo interesante. Es una de las palabras que más me encanta de toda la Biblia. Él dijo, consumado es. Creo que en inglés es, it is finished. It is finished. Entonces, eso quiere decir que la deuda de pecado había sido pagada. ¿Qué tienes que pagar tú? Aunque tú trates de pagar tus deudas, las cosas malas que tú has hecho, jamás podrás. Porque la deuda es eterna. Porque has ofendido a un Dios eterno y perfecto. Entonces Dios es llamado ahí en la Biblia como el fiador, la persona que responde por ti. ¿No es increíble eso? Una de las cosas que a mí más me molestaba es saber de que ese vendedor llegaba cada semana a la casa y le decía a mi mamá, ¿a dónde está la cuota que tienes que pagar? Y yo siempre protegía a mi mamá. Yo quería que mi mamá estuviera libre de deudas, pero ella tenía 4 niños y no podía escapar de las deudas. Y mi mamá sufría. Pero sería tan lindo poder saber de que alguien va a venir a pedirte el pago y alguien ya te respalda con ese pago. Así que Dios trabaja como un fiador. Pero también en otra parte en la Escritura, otro papel que juega Jesucristo es el mediador. El mediador en los conflictos entre los humanos y Dios. Ahora, un mediador es una persona que trabaja entre dos partes que tienen un problema, dos partes que están en conflicto, para reconciliar esas dos partes, para llegar a un acuerdo. Ahora, Segunda de Corintios 5:19, si lo tiene ahí o si lo quiere leer aquí, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, interesante saber de que Dios trabaja como un mediador. Ahora,
Es algo muy común que en los partidos de fútbol en Latinoamérica, siempre, casi siempre, en una liga se van a pelear. Ahora, me encantan las ligas de fútbol aquí en Estados Unidos, de soccer aquí en Estados Unidos. Ahorita justo vamos a tener un partido y cuando nosotros tenemos los partidos, hay un policía ahí. Y si ellos se comienzan a pelear y entonces están ahí y quieren alterar sus nervios y todo eso, el policía los va a agarrar. Y él va a ser el mediador entre esas dos personas que están en problemas. Ahora, el problema que nosotros tenemos es con Dios. No hay nadie que pueda salvarte si tú le has fallado a Dios. Alguien hablando humanamente. Ni tú mismo, aunque lo intentaras, no puedes salvarte. Pero déjame decirte que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Ese mediador fue enviado por Dios. Ahora yo quiero que entendamos bien esto, porque no solamente fue que Cristo dijo, yo voy a morir por ellos. No solamente fue que Cristo dijo, sí, no te preocupes, yo te pago. Dios. Nosotros ofendimos a Dios, alguien tenía que pagar. Pero imagínense este ejemplo. Yo quiero mucho a mi suegro. Entonces, imagínense que yo le robo 10,000 lempiras a mi suegro. $10,000, vamos a poner. Pensé que estaba en Honduras. Imagínense que la policía se da cuenta de que yo le robé a mi suegro. Entonces la policía viene, me agarra y alguien decide pagar por mí. Mi esposa viene y dice, tranquilo, yo voy a pagar por ti, yo no quiero que te metan a la cárcel, mi papá está muy enojado, pero yo voy a arreglar las cuentas ahí con mi papá. Y entonces viene Keila, mi esposa, y entonces le paga a su papá. Y el papá viene y mira los $10,000 que yo le había robado y se queda pensando. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes ahorita. Aunque mi esposa le pague esos $10,000, ¿ustedes creen que mi suegro se va a sentir ofendido todavía? ¿Sí o no? Yo estoy seguro que sí. Y él es, bueno, no voy a decir. Pero él se va a sentir ofendido. Así que en orden para que yo pueda salir libre de toda la culpa, mi suegro debe tomar una decisión. Él debe decidir perdonarme. Alguien dice yo pago, pero él también debe dar una respuesta y decir, eres libre, tranquilo, yo no te condeno. Así que increíblemente en la obra de salvación vemos a la Trinidad poniéndose de acuerdo para salvar a la humanidad. Vemos a Dios decidiendo enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros. Vemos al Hijo sometiéndose al Padre diciendo, yo de mi propia cuenta pongo mi vida para salvarlos a ellos. Pero Dios tenía que aceptar el precio. Y Dios dijo, el único precio que acepto es el sacrificio de Cristo Jesús, hecho por aquellas personas que deciden aceptarlo. El problema que nosotros tenemos delante de Dios es grande, pero tenemos un Salvador que es suficientemente grande para poder quitar ese precio de pecado que nosotros teníamos ante Dios. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que Cristo Jesús vino al mundo para reconciliarnos con Dios. ¿No creen que eso es maravilloso? Yo le preguntaba ayer a este hombre, ¿tú te sientes libre si hoy te tocara morir? ¿Sabes dónde irías? Él no tenía una respuesta, él no está seguro de dónde va a ir. Pero si usted me pregunta a mí, yo con mucha seguridad, con certeza en mi corazón le voy a decir, no importa el día en que yo muera porque yo voy a estar con Cristo Jesús. Alguien ha tomado mis pecados, alguien los llevó allí en la cruz. Usted puede preguntar y decir, usted puede decir, pero eso suena como orgullo. No, más bien es humildad al decir de que yo no puedo por mí mismo, estoy perdido si no tengo a Cristo. Y yo decido tomar ese sacrificio que paga por mi deuda. Ahora,
si nosotros seguimos estudiando la obra que Cristo ha hecho por nosotros, vamos a darnos cuenta de que ese pago fue hecho a Dios. ¿Ok? A quien hemos ofendido fue a Dios. Por mucho tiempo estuve confundido yo ahí en mi niñez cuando iba a la escuela dominical. Yo pensé que ese pago, ese sacrificio había sido hecho a Satanás. Yo pensé que en orden para que Satanás me dejara libre a mí, Jesús tenía que pagarle algo a Satanás. Ahora, si alguien te secuestra y él pide cierta cantidad de dinero y tú le das el dinero, ¿quién sale ganando? El secuestrador, ¿verdad? Él obtuvo lo que él quería. Así que no tiene sentido decir que ese pago es a Satanás. El pago a quien tú has ofendido es a Dios. Y lo que Satanás quiere es que tú no le lleves gloria a Dios. Así que ese fue el pago que Cristo hizo. Pero yo quiero que miremos en tercer punto ahí a nuestro Dios como un redentor. Aquel que decide libertarnos a nosotros de todas aquellas cosas que nos mantenían cautivos. Ahora, muchos años atrás, la ciudad de Birmingham dice que había mucha esclavitud aquí, había mucho racismo. También si nos vamos ahí a la historia, dice que en algunos países había esclavitud. Y la esclavitud es algo que nosotros continuamente vemos en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos ahí la esclavitud, podríamos llegar a pensar, ¿cómo es que Dios permitió la esclavitud? ¿No dice que nosotros somos libres? ¿No dice que Él nos ha rescatado? Bueno, Dios en su increíble sabiduría, puso ese concepto ahí en la Biblia para que nosotros pudiéramos entender qué fue lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Pero la esclavitud, en el tiempo antiguo era algo que nosotros, era algo un poco diferente como ahora. No sé si usted ha ido a comer y se le ha olvidado la billetera. Muchas veces ya a usted se le olvida la billetera y usted está con un amigo, usted puede pedirle a su amigo que lo ayude. Pero si usted no tiene un amigo, normalmente decimos, bueno, me voy a tener que quedar aquí a lavar los platos, porque de esa manera voy a pagar. En el tiempo antiguo, lo que era la esclavitud, era que si usted tenía una deuda con alguien y usted no podía pagar esa deuda, usted venía y se ofrecía ahí voluntariamente ante la persona con la cual usted tenía su deuda y comenzaba a trabajar para ella, en orden para pagar la deuda. Entonces usted trabajaba para esa persona que le dio un préstamo, usted trabajaba para esa persona que, no sé, le ayudó en un momento difícil. Pero esas deudas muchas veces podían llegar a ser de 2 años, 3 años, 4 años, qué sé yo. Había una ley que decía que en el 7º año, aquellas personas que tenían una deuda deberían salir libres. Pero si usted estaba ahí, digamos que usted terminó su deuda en el 4º año, usted podía salir libre. Pero lo interesante aquí es que en 4 años pueden pasar muchas cosas. En 4 años usted se puede casar, en 4 años usted puede tener aproximadamente unos 2 hijos. Entonces, o 3, qué sé yo. Entonces, lo interesante aquí es que si usted estaba esclavo y la persona que lo tenía como esclavo entre comillas, decidía, bueno, la deuda terminaba, la persona debería salir libre, pero si el jefe le había dado una esposa, se dice de que la esposa no podía salir con él. Si había tenido hijos, los hijos no podían salir con él. Entonces el hombre tenía 2 opciones. Él podría quedarse a vivir para siempre con su amo, o podía salir, trabajar afuera, conseguir el dinero y luego sacar a su esposa, sacar ahí a su amada. Entonces, esto lo encontramos ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 6. En un versículo que no parece que dan tanta luz acerca del Evangelio, pero dice, estas son las leyes que les propondrás. Éxodo 21 del 1 al 6. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer,
saldrá él y su mujer con él. Esto en el caso de que su mujer hubiera entrado con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán su amo y él saldrá solo. Serán de su amo, perdón, y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, entonces no saldré libre. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer ahí el dueño del esclavo? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. O sea, le iba a poner un arete, en pocas palabras. Y eso significaba que le pertenecía a una persona. Ahora, la segunda opción es la que más me encanta. Porque él iba a salir y luego iba a conseguir dinero, el precio para sacar a su amada de ese lugar. Cuando nosotros leemos las escrituras más adelante, dice que Cristo Jesús se entregó por su iglesia para darle libertad de la esclavitud en la cual la iglesia se encontraba. Pero para eso Jesucristo tenía que pagar el precio. Él tenía que primeramente vivir una vida perfecta, ¿verdad? En orden de ganar la posición para poder salvar a la humanidad. Eso fue lo que Cristo hizo. Y en Efesios 5, 25 al 27 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Te das cuenta de lo que Cristo hizo? Jesucristo pagó para que nosotros pudiéramos tener libertad. Él no nos dejó ahí. Él vino, se sacrificó a sí mismo para que tú y yo pudiéramos salir libres y ahora disfrutar de esa libertad desde ahora y para la eternidad. Cristo pagó por tu rescate. Tú decides si sigues viviendo como esclavo o aceptas el pago de la libertad. Recuerda, Cristo quiere ser primeramente tu fiador, ¿ok? Cristo quiere ser tu mediador. Él quiere ser tu redentor. Aquel que paga el precio para que tú salgas libre. ¿Le entregarías a Él tu vida hoy? ¿Le entregarías a Él tu vida? Vamos a orar. Y si tú dices, yo siento que si hoy me tocara morir, yo no sé dónde iría. Hoy es una buena oportunidad para que tú seas humilde y le digas, Cristo, yo te necesito. Yo no quiero llegar solo al cielo, yo quiero estar contigo para tener la seguridad de que yo tengo acceso a la vida eterna. Y para aquellos que tenemos la salvación, glorifica a Cristo por la obra y la oportunidad que Él nos ha dado de vivir en libertad y de tener la seguridad de que el día que nosotros partamos de aquí, estaremos adorándole a Él en el mismo segundo que nuestra alma salga de nuestro cuerpo. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. ¿A dónde, Señor, estaríamos, Señor, si no nos hubieras salvado? Yo te pido, Señor, para que de aquí puedan salir personas que comprendan estas verdades, de que Cristo Jesús nos ha rescatado y ha formado un pueblo, ha formado una iglesia para que nosotros le glorifiquemos. Señor, gracias porque tú viniste por tu amada iglesia para rescatarnos, Señor, para que ahora podamos, Señor, vivir con la libertad que Cristo nos ha dado, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar la oportunidad, Señor, que tenemos en esta vida de glorificarte. Señor, hay tantas personas allá afuera que ahora mismo necesitan escuchar esta verdad, necesitan escuchar de Cristo para que ellos no se presenten, Señor, ante un juicio sin un abogado perfecto. Ayúdanos a hablar, danos valor, Señor. Y para aquellos que conocemos esta verdad, Señor, ayúdanos a glorificarte cada día, que al levantarnos, Señor, nos recordemos la obra que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Que no tenemos, Señor, que preocuparnos por quién va a pagar. Que Jesucristo ha dicho que Él es nuestro fiador.
que no tenemos que vivir en esclavitud dependiendo de vicios, pecados, Señor, en nuestra vida, porque alguien ya pagó nuestra libertad. Ayúdanos a obedecer, Señor. Te necesitamos. Te amamos, Cristo. Gracias por tu obra. Permítenos, Señor, la próxima semana disfrutar, Señor, de la celebración de esta obra tan maravillosa que tú has hecho por nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.